Continuamos con la segunda parte de nuestro estudio sobre la Segunda Guerra Mundial. Si te perdiste la primera parte, te dejamos un link en la parte de abajo y también una pestaña para que no pierdas detalle. Recuerda que estás aquí en Historia para Todos. El águila alemán emprende la campaña contra el oso, y para Hitler es la cruzada contra el bolchevismo, y de paso las ricas tierras de Ucrania y los campos petroleros. Y si lograba llegar y destruir a esta potencia, pues Alemania tenía en el futuro conquistar el mundo, ¿no? Y eso hizo que tomara la iniciativa. El 22 de junio de 1941, con 2 meses más tarde de lo que ya había planeado, porque pensaba que Yugoslavia caería bastante rápido, pues los alemanes se llevaron una gran sorpresa, porque se defendieron lo más que pudieron para poder mantenerse libres, pero bueno, no fue así. Continuamos. 3 millones de hombres, 3,000 aviones, 10,000 carros de combate participaron en esta operación Barbarroja para Rusia, y sin previa declaración de guerra, el ejército ruso es sorprendido y las victorias alemanas hacen eco. Y para septiembre, Leningrado estaba sitiada y casi de manera inesperada, el temprano invierno impidió a los invasores tomar Moscú. Y ante este asombro decide continuar a pesar de las numerosas pérdidas de Alemania, ¿no? Cualquier otro podía haberse quedado ahí, pero no. Hitler mandó que continuaran esta guerra. Para finales de 1941, con excepción de unos pocos estados, Suecia, Suiza, Portugal, España y Turquía, Hitler domina casi todas las tierras continentales de Europa y el canciller las organiza en el llamado Nuevo Orden, que se funda en la superioridad de la raza germánica. Alemania está engrandecida con la anexión de Austria, de una parte de Polonia y de Checoslovaquia, de Alsacia-Lorena y de Luxemburgo. Hay una sumisión media al vencedor según el origen de sus poblaciones. Esto no quiere decir que no haya existido intentos para quitar al mandatario alemán, y si quieres verlos, en la parte de abajo te dejamos también un link para que puedas estudiarlo más a fondo. Continuamos. Los judíos y eslavos fueron las razas que sufrieron la persecución que mucho se ha hablado sobre el tema. Para identificar a los judíos se utilizaba una estrella de David color amarilla, y eran destinados estas personas al exterminio en cámaras de gas, hornos, etc. Hay muchos documentales sobre eso para que los puedas estudiar después. Los eslavos, polacos, ucranianos, etc. fueron esclavos y condenados a trabajar para Alemania en las peores condiciones. Para mantener al imperio del ejército alemán y su maquinaria de guerra, pues era un precio alto que se tenía que pagar, y los países conquistados debían contribuir para que la economía se viera pues más o menos no tan afectada, pero fue todo lo contrario, ¿no? Empezó a escasear el carbón, algunos lugares fueron iluminados, y desafortunadamente pues por los ataques que se hicieron y los bombardeos, pues se quedaron varios lugares sin este servicio. También empezó a escasear el café, carne, leche, etcétera, etcétera, ¿no? Llegaba un momento en que si alguien quería tomarse un café, era la infusión de cebada tostada y bellotas, aunque sea para tomarse algo caliente, ¿no? La economía entonces empezó a decaer. El 7 de diciembre de 1941 sucede lo inesperado para la humanidad. Una gran nube de aviones japoneses, secundado por submarinos, atacan Pearl Harbor, las islas de Hawái. Y bueno, esto le dio un giro a la guerra, ¿no?
Una vez más, si quieres saber sobre este tema a profundidad, te dejamos un link y una pestaña para que tengas mucha mayor información. Continuamos. Japón, tras atacar o asegurar el dominio de los mares de Asia, ataca a los Estados Unidos. Esto los alemanes no lo tenían previsto y los norteamericanos son obligados a entrar en este conflicto. Hay una teoría de la conspiración que nos dice que Estados Unidos lo provocó, pero bueno, cada quien tendrá su opinión sobre esta parte del tema, pero nosotros mencionamos esta información. La pregunta sería, ¿cómo es que Japón entró a esta situación? Describimos lo siguiente. El partido militar japonés totalitario y expansionista, y una vez más tenemos otro link para que puedas ver los regímenes totalitarios en sus diferentes lugares de Europa y también en Asia. Continuamos. Estos regímenes pretendían dominar en Asia Oriental y establecer un nuevo orden, como lo mencionamos con los nazis. Con la conquista de una parte de China, que hay que mencionar también que esta invasión comenzó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1938, y más tarde la ocupación de Indochina, que también, hay que decirlo, este territorio era colonia francesa y que Estados Unidos tenía tratos comerciales con los japoneses, y al extenderse de esta manera, Estados Unidos quita todo suministro. Y esto, dicen, ocasiona el descontento y Japón ve a los Estados Unidos como un enemigo a vencer. En 1941, los japoneses ocupan Borneo, Malasia, Hong Kong, Filipinas y Singapur. En 5 meses llegarían a los confines de la India y de Australia, y los norteamericanos se lanzan a la guerra para impedir este avance. Gran Bretaña ya no se siente solo en la guerra y se busca hacer frente al eje. Estados Unidos marca su paso en este conflicto como una potencia capaz de hacerle frente a Alemania. Aquí te presentamos los acontecimientos más importantes del año 1941. Cuando se enteran del ataque japonés a los Estados Unidos, Hitler y Mussolini declaran la guerra a los norteamericanos. Hay que mencionar que ya los americanos estaban en la guerra mediante suministros a Gran Bretaña y a la Unión Soviética, pero no lo habían hecho de manera abierta. Pero al meterse ya en este asunto, pues puso a disposición toda la maquinaria militar norteamericana para revertir este dominio alemán en Europa. Para ese mismo año, los rusos
A pesar de haber tenido algunas derrotas al principio, los alemanes no pudieron tomar Moscú ni Leningrado, y el ejército está parado por el duro invierno durante 5 meses. 2 enormes masas de 1 millón de hombres se enfrentan y los rusos resisten el empuje alemán y posteriormente empiezan a tomar la ofensiva. El ejército alemán se desespera por falta de alimento, combustible y municiones, y los numerosos heridos al intentar retirarse, y la orden de Hitler es seguir adelante y no regresar. La potencia militar alemana se debilita y Rusia, que recibe armamento norteamericano, se fortalece e inicia su marcha para que los alemanes cedan terreno. Esta caída da como resultado que los alemanes busquen levantar leva de jóvenes para la guerra, y cientos de ellos huyen para no alistarse, y muchos de ellos se organizan y apoyan a Gran Bretaña dando información, se hacen atentados contra Hitler, como ya mencionamos, se rescatan judíos, y bueno, pues todos estos alemanes o personas que no compartían la ideología de ellos son capturados, torturados, asesinados, e iban a parar a las fosas de Ardea, en Italia, en Surglein, en Francia, en Lídice o en Checoslovaquia. Ahí van a parar todas estas personas que no estaban de acuerdo con la ideología alemana. En otoño de 1942 llegan malas noticias al canciller, no solo desde Rusia, también desde África. El mariscal Rommel tiene que retroceder ante el 8º ejército de Montgomery, dotados de nuevos tanques tipo Sherman de construcción americana. El 13 de mayo de 1943, Rommel toma la capital de Túnez por segunda vez y la suerte de las armas abandona a los alemanes. La eliminación de las fuerzas germano-italianas hace que los aliados hagan un plan para liberar a Europa. Los aliados pactan con la mafia italiana, increíble, ¿no? Pero así son las cosas. Y desde sus bases en el norte de África desembarcan en Sicilia en julio de 1943. Fue un golpe muy duro para Alemania, porque Italia no tenía más que ofrecer a la guerra. No pudo hallarse en condiciones de oponerse a la invasión, y ya para ese entonces, bueno, pues el fascismo había perdido toda esa importancia que en alguna vez llegó a tener en Italia, y Mussolini es o tiene que dejar su cargo. Es detenido y su partido disuelto. Te dejamos un link por si quieres saber más sobre el tema de fascismo en Italia. Su sucesor firma un armisticio y cae el primer país del eje. Al enterarse Alemania de esto, invade Italia para detener al enemigo que ya se estaba acercando, es decir, a los aliados. Los alemanes liberan a Mussolini y buscan resistir ante el ataque aliado. Te mostramos las fechas más importantes del año 1943. Si el video te gustó, nos encantaría muchísimo que nos regalaras pulgar arriba y lo compartieras con tus amigos o con tus amigas. Déjanos tu comentario en la caja de descripción, activa la campanita para estar al día en nuestros nuevos trabajos que vayamos subiendo. Esto fue Historia para Todos.